Hola niños, les doy la bienvenida al video explicativo de la guía número 10 que han trabajado en su casa. Antes de comenzar con la guía número 10, vamos a hacer una revisión de la guía anterior, la guía número 9, donde ustedes tenían que completar un ordenador gráfico, luego de leer el texto El flautista y los automóviles, una adaptación del texto original. En este organizador gráfico tenían que responder dónde había ocurrido la historia. La historia había ocurrido en la ciudad y también les preguntaban sobre los personajes que aparecían en este cuento. Y los personajes eran el alcalde, el guardia y el joven pastor flautista. Otro personaje que podrían haber agregado eran los peatones o la gente que estaba afectada con la situación que se describía en el cuento. Más o menos lo que deberían haber respondido en el ordenador gráfico en la parte del desarrollo a la pregunta que les hacían, que era ¿qué problema tienen los personajes?, era que el alcalde estaba problemado, ya que la ciudad se encontraba invadida de automóviles y la gente estaba furiosa. La gente o peatones que no podían transitar por la cantidad de automóviles. Entonces, los personajes, el alcalde, tanto como la gente o peatones, tenían esta problemática. Ya terminada la revisión de la guía 9, vamos a pasar a la guía 10, donde nuestro objetivo será conocer e identificar estrategias de comprensión lectora. Las estrategias de comprensión lectora, para que podamos comprender un texto, tenemos que seguir algunos pasos para poder extraer información explícita de un texto. Entonces, para poder extraer información explícita, vamos a ocupar algunas estrategias y se las voy a enumerar a continuación. Primero, como estrategia, debemos leer el texto. Luego vamos a enumerar párrafos y las líneas. Después vamos a leer preguntas. Subrayar las palabras claves de la pregunta que nos hagan con respecto al texto. Volver al texto y subrayar lo que responde a esa pregunta que me están haciendo. Contestar esta pregunta y luego voy a comprobar que la respuesta está correcta, poniendo el párrafo y la línea de donde extraje la información. Para eso puedo subrayar, ¿ok? Vamos a ir viendo de forma más específica cómo trabajar estas estrategias, cómo ustedes pueden ir desarrollándolas. A continuación, vamos a leer un texto y vamos a identificar las estrategias que podemos ocupar para obtener información y para responder las distintas preguntas, no solamente para extraer información, sino que también para poder comprender el texto de mejor forma. Este texto lo pueden encontrar en su libro de lenguaje, ¿ya? Primero dice en el texto, ¿qué son para ti los libros? Te invitamos a conocer cómo los define una escritora chilena. Los libros, María José Ferrada. Los libros son una especie de árboles con hojas que en lugar de primaveras tienen cuentos. Los personajes duermen ahí hasta que un día alguien abre el libro, comienza a leer y los personajes se levantan, estiran sus vestidos y empiezan a trabajar. Había una vez una princesa que caminaba al revés, había un espejo de agua y había un marino inglés. Si se dan cuenta, yo separé primero el texto por párrafos. Los párrafos terminan cuando hay un punto aparte. Este texto tenía 4 párrafos. La primera pregunta que me hacen con respecto al texto es ¿en qué se parecen los libros a los árboles según el texto? Aquí yo identifiqué palabras clave. Primero, para poder extraer información explícita directa, ¿ya? Entonces, lo que me están pidiendo es extraer información que está en el texto. Y para eso subrayo las palabras claves. Parecen libros y árboles. Y luego voy al texto y subrayo dónde encuentro estas palabras iguales. Entonces voy a encontrar libros y voy a encontrar árboles en el primer párrafo. Y me dicen que los libros son una especie de árboles con hojas. Entonces, ¿en qué se parecen los libros a los árboles? En que ambos tienen hojas, ¿ya? Esa es su similitud.
Y ahí yo puedo extraer esta información de forma explícita. ¿Qué quiere decir que los personajes empiezan a trabajar cuando alguien abre un libro? Acá también puedo subrayar palabras claves como personajes y que empiezan a trabajar, y eso está entre comillas y me está indicando que eso está textual en el texto. Entonces, yo voy al segundo párrafo, que ahí aparece la información, y busco dónde está esto, pero aquí ya no me están pidiendo información textual, sino que me están pidiendo que yo haga una interpretación de esta información. Me están diciendo que qué quiere decir que los personajes empiezan a trabajar cuando alguien abre un libro. Entonces yo podría responder ahí que de alguna forma los personajes están sin hacer nada hasta que alguien los abre y como que se activan, se despiertan. La tercera pregunta tiene que ver con una reflexión, con una opinión. Entonces dice, si fueras un personaje, ¿cómo te gustaría ser? ¿Qué aventuras vivirías? Ahí yo tengo que reflexionar sobre el contenido de todo el texto, de toda la información que me entregan. Tomarla, reflexionar sobre ella y responder, dar mi opinión, ¿ya? Para eso les voy a mostrar cómo responder cada una de estas preguntas de forma específica. Entonces, la primera pregunta, que se trata de extraer información de forma directa, va a ser aquella que va a aparecer escrita en el texto y la podemos encontrar de forma directa e indirecta, ¿ya? La directa es la que se va a localizar solo en una parte del texto, no en varias. La indirecta, en cambio, yo la voy a poder encontrar explícita, pero en distintas partes del texto. En este caso del ejemplo que yo les di va a ser información explícita directa, porque va a estar solo en un párrafo del texto. Vamos a seguir estos pasos para poder, estas estrategias, estas técnicas, para poder obtener información de forma explícita. Primero, como lo hicimos anteriormente, vamos a identificar y subrayar la información clave de la pregunta. ¿Ya? Vamos a leer la pregunta e identificar la información que nos piden. Para esto vamos a subrayar las palabras más importantes de la pregunta. Después, como segundo paso, vamos a buscar y subrayar la información en el texto ahora, no en la pregunta. ¿Ya? Entonces vamos a releer el texto rápidamente y vamos a buscar la información que necesitamos para responder a esa pregunta. Y vamos a buscar exactamente las mismas palabras o palabras similares o sinónimos. Y subrayar en el texto la respuesta. Y en último lugar vamos a comparar la información que subrayamos y comprobar que la información que subrayamos en el texto responda a la pregunta comparando los datos que aparecen, ¿ya? Vamos con la técnica para inferir. Esto es un poco más complejo que lo anterior porque cuando tenemos que inferir significa que la pregunta que nos están haciendo no está explícita en el texto. Entonces, inferir quiere decir que vamos a deducir o concluir información que no aparece escrita en el texto a partir de datos que sí son explícitos, que contiene el texto, pero para realizar inferencias vamos a desarrollar algunos pasos. Primero, vamos a responder la pregunta, ¿qué dice el texto? Vamos a observar lo que dice el texto y seleccionar algunas oraciones. Pero recuerden que en el texto no va a estar explícita la información que nos están pidiendo, porque tenemos que inferir, ¿ya? Después vamos a responder la pregunta, ¿cuál es la palabra clave? Buscar las palabras clave o más importantes de la oración y ellas nos van a permitir generar nuevas ideas. Fijarse en verbos, sustantivos y adjetivos. Y luego deducir la respuesta. ¿Qué puedo concluir a partir de esto que me preguntaron y que yo busqué en el texto, pero que no sale explícitamente, sino que aparece con sinónimos o con significados distintos? ¿Ya? ¿Y qué puedo concluir a partir de eso? Eso me va a dar la respuesta y con eso yo puedo inferir mi respuesta y responder, por supuesto. Por último, había una pregunta donde yo tenía que reflexionar, o sea, dar mi opinión, ¿ya? Para fundamentar, para opinar acerca de lo que yo leo, tengo que también seguir algunos pasos. Entonces, opinar acerca de un texto significa expresar lo que yo pienso sobre las ideas que leí, ¿ya? Leo algo y doy mi opinión.
No existen opiniones concretas, correctas o incorrectas, siempre y cuando expliques con razones y con fundamentos lo que piensas. Para opinar, fundamentar acerca de lo que lees, desarrolla estos pasos. Primero, vas a expresar tu opinión. Para expresar tu opinión vas a usar oraciones como esta. Yo opino que, ¿ya? Yo creo que, yo pienso que, yo estoy de acuerdo con o yo estoy en contra de. Voy a ocupar el yo más un verbo de opinión que sería el creo que, opino que, pienso que, estoy de acuerdo con o estoy en contra de, más un punto de vista. Por ejemplo, acá pusimos la colación saludable. El siguiente paso, que es el 2, es fundamentar mi opinión. Entonces, yo ya digo que yo estoy de acuerdo, en desacuerdo, opino o pienso que con la colación saludable. Para fundamentar voy a responder por qué pienso que estoy de acuerdo o en desacuerdo. Eso es fundamentar, ¿ya? Dar razones de lo que pienso. Recuerda que para esto tienes que utilizar conectores que relacionen tus opiniones con tus razones. Entonces, estoy de acuerdo ya que nos ayudan a crecer sanos, por ejemplo. En conclusión, yo estoy de acuerdo con la colación saludable, ya que nos ayuda a crecer sanos. Bien, entonces, yo tengo aquí el yo, que es mi opinión, un verbo de opinión, estoy de acuerdo en este caso, lo estoy encerrando con amarillo, mi punto de vista con la colación saludable y mi fundamento, que es el por qué pienso eso, ya que nos ayuda a crecer sanos. Y, perdón, faltó el conector ya que es el por qué de mi opinión. Y al final tendríamos nuestra opinión, nos ayuda a crecer sanos. Bien, niños, eso fue el video de hoy. Espero les haya quedado claro. Para comprender un texto tenemos que tratar de incorporar estas estrategias cuando estemos leyendo, ¿ya? Importante siempre volver al texto, es muy importante subrayar las palabras claves tanto en las preguntas como en el mismo texto y hacer esta comparación. Recuerden seguir todos los pasos para poder desarrollar la guía que está disponible en la página del colegio. Ya es importante que vean bien este video porque les va a ayudar a desarrollarla de manera más fácil. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho, recuerden que pueden mandarme todas sus dudas a mi correo electrónico o al correo electrónico de preguntas pedagógicas. Un abrazo grande y nos estamos viendo.